Dicen que Borges soñó los laberintos antes de escribirlos, que sus páginas no nacieron de la tinta, sino del insomnio, que cada palabra que dejó era una puerta cerrada con llave, y que nosotros, los que llegamos tarde, somos los que buscamos esas llaves entre la bruma. Bienvenidos, errantes, a este inicio de los laberintos borgianos. Aquí no venimos a entender a Borges, porque nadie lo entiende del todo, sino a mirar la punta de los árboles que él sembró, esos árboles que crecen en los patios de la eternidad. Borges fue un ciego que vio más que todos los que miran. Su oscuridad era un espejo y su bastón una brújula hacia lo imposible. Su literatura no fue un consuelo, fue una daga pulida con siglos de lectura, un sueño lúcido donde el tiempo se desploma como arena. Cuando Borges escribe, el universo se pliega sobre sí mismo, y nosotros quedamos atrapados entre dos espejos infinitos, el del alma y el de la palabra. En este podcast no pretendemos salir del laberinto, queremos perdernos en él. Entendamos entonces que escribir es caminar hacia la pérdida, que la literatura no es una catedral, sino un motel barato donde los fantasmas duermen mal, que Borges fue el único que convirtió el pensamiento en aventura y la erudición en vértigo. La belleza en Borges no es una flor, es un cuchillo, pues la palabra infinito tiene sabor a sangre y a soledad. Por eso, este no es un podcast académico. No venimos con teorías ni citas para impresionar a nadie. Venimos con heridas, con la certeza de que Borges nos escribió antes de que naciéramos, con la sospecha de que, mientras hablamos, él nos está soñando. Aquí, en este primer episodio, solo abrimos la puerta del laberinto. Nos asomamos al borde del espejo. Nos dejamos tentar por la idea de que el tiempo es una mentira y que cada palabra contiene todas las demás. Porque si algo enseñó Borges es que la literatura no salva, pero revela. Revela la textura del alma, ese tejido hecho de memoria, miedo y deseo. Revela que cada historia que contamos es la misma historia repitiéndose desde el origen. Así que si estás escuchando esto, si estás aquí en medio del ruido del mundo, tal vez sea porque sentiste lo mismo que sentimos nosotros, que hay un laberinto dentro tuyo y que solo Borges sabe el camino que no lleva a ninguna parte. Te invitamos a caminar con nosotros, a mirar con los ojos cerrados, a aceptar que el sentido no existe, pero la belleza sí. A recorrer las páginas de un hombre que soñó con tigres, con dioses, con libros infinitos y con su propia muerte. Este será el inicio de una serie de encuentros donde abriremos los pliegues del universo borgiano, sus espejos, su mitología, su eterno regreso. Hablaremos del Aleph, del tiempo circular, del amor imposible y de la condena de saber demasiado. Pero sobre todo, hablaremos de nosotros, de lo que Borges vio en nosotros cuando aún no existíamos. Así comienza nuestro viaje, no hacia el conocimiento, sino hacia la duda, no hacia la luz, sino hacia el resplandor que deja la oscuridad cuando se apaga. Porque como dijo Borges, el paraíso será una especie de biblioteca, y hoy, querido oyente, hemos abierto la puerta. Si estas palabras te tocaron, si algo se movió en vos, te invito a quedarte, a seguir el hilo de Ariadna en este laberinto de letras. Suscríbete, comparte el viaje y acompáñanos a descifrar las sombras de Borges, una página a la vez. Porque el laberinto no es el problema es querer salir. Borges y el infinito, metáforas del multiverso. Hablemos de Borges. Y es que hablar de Borges para mí
siempre es como intentar atrapar agua con las manos. Uno cree que la sostiene, que ya la tiene, pero se escurre entre los dedos. Y aún así, en esa fuga está la experiencia más interesante. Borges no es un autor para leer una sola vez, es más, ni siquiera dos. Es un escritor que se lee como se mira un espejo, repetido infinitamente, donde cada ángulo devuelve un reflejo distinto y uno nunca sabe si está viendo el original o una copia de la copia. Me gusta pensar que Borges es el vecino erudito que se instaló en la mesa de al lado en un café de Buenos Aires y que, mientras uno pide un cortado con media luna, él está hablando de la eternidad, del tiempo circular, de los tigres que persiguen sueños y de bibliotecas que contienen todos los libros posibles. Uno lo escucha de reojo, intenta seguirle el paso y de repente se da cuenta de que el café se enfrió. Pero la mente está encendida. En este análisis que me propongo hacer, no quiero reducir a Borges a la altura de bronce que tantas veces lo convierte en un autor inaccesible. Sí, fue el gran bibliotecario de Buenos Aires, el maestro de los laberintos y de las paradojas. Pero también fue un hombre que se reía de sí mismo, que escribía con ironía y que usaba lo cotidiano como puerta para lo infinito. En sus palabras, siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, lo cual es cierto, salvo que para la mayoría de nosotros ese paraíso se parece más a la biblioteca del barrio, donde nunca se devuelve el libro, porque alguien lo tiene retenido desde hace meses. La grandeza de Borges no está solo en lo abstracto, sino en su capacidad de volver cercanos los dilemas filosóficos. ¿Qué es el tiempo? Para Borges, el tiempo es un río que nos arrastra, pero también es el tigre que nos devora, y al mismo tiempo somos nosotros ese río y ese tigre. Uno puede leerlo y sentir que está ante una verdad metafísica, o simplemente recordar la angustia de esperar el colectivo que nunca llega. Ahí también el tiempo es un tigre que muerde la paciencia. ¿Pero por qué Borges? Pues porque Borges lo merece, o más bien, porque Borges lo exige. No por vanidad, sino porque en cada cuento suyo se abren infinitas ramificaciones, como en el jardín de senderos que se bifurca. Uno empieza hablando de un cuento de 4 páginas y termina enredado en las discusiones con Heráclito, Schopenhauer, Dante y hasta con Batman. Si uno tiene ganas, claro. Porque sí, Borges habría disfrutado de los cómics. De hecho, disfrutó de la cultura popular. Además, quiero que este análisis sea útil, tanto para quien nunca leyó a Borges y se siente intimidado, como para quien ya lo ha leído y busca una relectura que mezcle lo académico con lo cotidiano. Me gusta la idea de explicar el eterno retorno de Nietzsche usando la rutina de lavar platos, o de entender la biblioteca infinita como el algoritmo de YouTube que nunca deja de sugerir videos. Así Borges deja de ser un fósil sagrado y se convierte en lo que siempre fue, un explorador de la mente humana, con una curiosidad inagotable. Si tuviera que resumir, diría que Borges es al mismo tiempo un filósofo sin academia. No inventó sistemas, pero pensó con profundidad los problemas más viejos de la humanidad. Un narrador de paradojas. Sus cuentos son trampas brillantes donde lo imposible se vuelve inevitable. Un poeta del tiempo y la memoria. Incluso en su prosa más racional late un corazón poético. Un humorista secreto, porque muchas veces de sus paradojas están dichas con una sonrisa escondida, casi traviesa. Libros como el Aleph o ficciones no son solo colecciones de relatos, son manuales de pensamientos disfrazados de cuentos. Ensayos como los de otras inquisiciones parecen escritos por un profesor que se tomó 2 copas de vino y decidió que la mejor manera de explicar metafísica era contar anécdotas de la literatura china. Borges se permitía esa libertad. Podía citar a Platón en una misma página, donde también hablaba de un detective inglés o de un compadrito porteño. Si Borges en estos tiempos fuera tuitero, sería el rey de los tweets.
y tweets memorables, y probablemente odiaría Twitter al mismo tiempo. Algunas frases que siempre vuelvo a recordar son: he cometido el peor pecado que uno puede cometer. No he sido feliz. Yo no hablo de venganza ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos. Estas frases son semillas que contienen una miniatura a todo su pensamiento. Leerlas es como abrir una puerta diminuta hacia un universo inmenso. Dividiré el análisis en pequeños y grandes bloques. Cada un bloque dedicado a un aspecto distinto de Borges, desde su relación con la filosofía hasta su diálogo con la literatura universal, pasando por sus obsesiones con el tiempo, el infinito, los espejos, la identidad, la teología y la cultura argentina. Cada bloque será una especie de mapa de Borges, aunque sé que cualquier mapa siempre será incompleto frente al territorio infinito de su obra. Intentaré que el tono sea riguroso, un poco académico, pero también cercano, casi conversado. Si en medio de un análisis del infinito me aparece la comparación con hacer fila en el banco, la voy a usar, porque creo que Borges mismo lo hubiera disfrutado. No espero resolver a Borges, nadie lo hace. Borges es más bien una máquina de preguntas que se disfraza de respuestas. Lo que espero es contagiar la fascinación, ese sentido, esa sensación de que leerlo es un entrar. Esa sensación, ese sentido de que leerlo es entrar en un laberinto donde cada pasillo conduce a otro aún más interesante. Y si logro que alguien después de estas páginas decida leer un cuento suyo con curiosidad renovada, o que se anime a entrar a otras inquisiciones sin miedo, entonces habré cumplido el objetivo. Me preparo entonces para abrir la primera puerta de este laberinto con un poco de vértigo y un poco de entusiasmo, como quien se mete en una biblioteca gigante y sabe que nunca va a leerlo todo, pero aún así quiere intentarlo. Borges en algún momento escribió: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo a lo largo de los años. Borges en algún momento escribió: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de bahías, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Creo que este análisis que me dispongo a escribir es algo así, un intento de dibujar a Borges sabiendo que al final lo que voy a encontrar no es solo a Borges, sino también un reflejo de mí mismo y de cualquiera que se adentre en este laberinto. Hemos pues ponernos pies a la tarea y empezar el camino. Borges y su contexto. El joven que soñó una ciudad infinita. Cada vez que intento hablar de Borges, me siento como aquel narrador del Ale. Al mirar dentro de la esfera de luz veía todo, absolutamente todo, en un solo punto. Borges es un Ale literario, imposible de abarcar en su totalidad, pero irresistible en su magnetismo. Por eso quiero empezar desde el principio, con el joven Jorge Luis, en una Buenos Aires que todavía era una cruce de tranvías, conventillos y cuchilleros. Me gusta pensar que la infancia de Borges ya estaba marcada por el exceso de libros. Mientras otros niños coleccionaban figuritas o trompos, él coleccionaba traducciones de clásicos ingleses en la biblioteca de su padre. En sus memorias contó que aprendió a leer primero en inglés que en español. Imaginen eso, un niño en Palermo, principios del siglo XX, que primero dice sword antes que espada. Ya desde ahí Borges parecía destinado a convertirse en un escritor.
siempre traduciendo, siempre moviéndose entre lenguas. Y es que Borges fue, antes que nada, un hombre de bibliotecas. Yo siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca, escribió. En mi caso, confieso que si ese paraíso existe, seguramente huele a polvo y humedad, y alguien siempre está hablando demasiado fuerte en la sala de lectura. Pero Borges lo pensaba en serio. Para él, la biblioteca no era solo un depósito de libros, era un universo paralelo donde todas las historias eran posibles. Borges nació en 1899, casi al filo de un siglo nuevo. Su padre, Jorge Guillermo Borges, era un intelectual liberal, profesor y traductor de inglés. Su madre, Leonora Acevedo, era una mujer de carácter fuerte que acompañaría a su hijo hasta muy entrada la vejez. Si me permiten la broma, Borges tuvo siempre una madre tan presente que uno podría decir que fue su secretaria personal, su agente de prensa y su fan club oficial. La familia vivía en un ambiente bilingüe y esa doble pertenencia marcó su estilo. Mientras la Argentina de la época estaba atrapada entre el criollismo y la modernidad europea, Borges ya habitaba ambos mundos. Podía hablar del compadrito del Palermo y en la misma frase de un héroe nórdico. Esa mezcla que podría parecer esquizofrénica se convirtió en la marca distintiva de su obra. En 1914, la familia Borges viajó a Europa y como si fuera una novela escrita por el destino, justo estalló la Primera Guerra Mundial. El joven Jorge quedó atrapado en Ginebra, donde estudió en el colegio y entró en contacto con literaturas que jamás hubiera leído en Buenos Aires. Pienso en esa imagen, un adolescente tímido, de anteojos gruesos, en medio de la Europa convulsionada, descubriendo a Schopenhauer y a los poetas simbolistas. La guerra estaba afuera, pero su batalla era otra, la del lenguaje, la de las ideas. Ahí aprendió alemán, francés, latín. Para mí es como imaginar a un chico de secundaria que en vez de jugar videojuegos pasa la tarde traduciendo a Heine y soñando con laberintos. Cuando la guerra terminó, Borges se trasladó a España, donde conoció a los ultraístas, un grupo de jóvenes poetas de vanguardia. Ahí empezó a escribir manifiestos, a jugar con metáforas audaces, a experimentar con la poesía como si fuera un laboratorio. No era todavía Borges de ficción, pero ya se adivinaba su gusto por lo experimental y su rechazo a lo obvio. En 1921 volvió a Argentina, con apenas 22 años y un aire de revolucionario literario. Buenos Aires lo recibió como un puerto abierto. Tranvías, inmigrantes, tango, conventillos. El joven Borges sintió que la ciudad era su gran tema. Su primer libro, Fervor de Buenos Aires, 1923. Es un mapa poético de calles, patios y plazas. Cuando leo esos poemas siento la voz de alguien que camina sin prisa, anotando mentalmente cada esquina como si fuera un universo. No es todavía el Borges metafísico del Aleph, pero ya está la mirada obsesiva. Cada detalle puede ser símbolo de algo mayor. En Fervor de Buenos Aires, Borges escribe: en aquel patio, que ya no existe, el tiempo se apacigua de alguna manera. Esa frase contiene todo lo que vendrá después: el tiempo, la nostalgia, la pérdida y la idea de que los lugares guardan memorias invisibles. La juventud borgiana está marcada por lecturas filosóficas intensas. Schopenhauer fue central. La idea de que el mundo es una representación subjetiva resonó con fuerza en su mente. Cuando Borges escribe sobre espejos o sueños, está dialogando con ese pensamiento. ¿Y si lo real es solo un reflejo de la mente? También Berkeley, el filósofo irlandés que sostenía que ser es ser percibido. Borges lo cita en Cuentos y Ensayos como un mago que cuestiona la realidad misma. Si el mundo existe solo cuando alguien lo percibe, ¿qué pasa con lo que no vemos? ¿Desaparece? De adolescente yo pensaba algo parecido, aunque menos elegante. Si no miro la heladera, la pizza que guardé sigue existiendo. Borges me hubiera respondido con una sonrisa: sí,
pero solo porque la recuerdas y porque la memoria también es una forma de percepción. El joven Borges, en su etapa ultraísta, buscaba dinamitar las formas tradicionales. El ultraísmo proponía metáforas concentradas, imágenes potentes, rechazo a lo ornamental. En Luna de Enfrente, en 1925, y en Cuaderno San Martín, 1929, se nota ese deseo de condensar el universo en frases breves. Es curioso, Borges empezó como poeta puro, antes que como narrador. Durante mucho tiempo pensó que sería recordado por sus versos, no por sus cuentos. De hecho, ya viejo, insistía en que sus poemas eran lo más íntimo de su obra. Pero la posteridad eligió otra cosa. Lo convirtió en cuentista universal. Uno de los aportes más fascinantes de sus primeros libros es la manera en que Borges mitologiza Buenos Aires. Sus calles, sus arrabales, sus compadritos se vuelven arquetipos. Para él, Palermo no es un barrio cualquiera, es un universo con cuchilleros que son héroes homéricos disfrazados. En Evaristo Carriego, 1930, un libro híbrido entre ensayo y biografía, Borges transforma a un poeta menor en símbolo del barrio. Me encanta ese gesto, convertir lo pequeño en épico. Es como si yo escribiera una epopeya sobre el kiosquero de la esquina porque siempre me fía a los cigarrillos. Borges tenía esa capacidad de encontrar grandeza en lo mínimo. En los años 30, Borges empezó a publicar ensayos en revistas. Y ahí aparece el pensador agudo, el que reflexiona sobre el idioma, sobre la tradición literaria, sobre la metafísica. Textos como El idioma de los argentinos, 1928, muestran su capacidad de combinar erudición con ironía. Un ejemplo delicioso en ese ensayo afirma que el idioma no es prioridad de la Real Academia, sino de quienes lo hablan. Una idea revolucionaria en un tiempo donde las instituciones querían fijar el lenguaje como si fuera una mariposa clavada en un museo. En 1938, un accidente cambió su vida. Se golpeó la cabeza contra una ventana y casi muere por una septicemia. Durante su recuperación, temió perder la lucidez. En ese momento escribió Pierre Menard, autor del Quijote, uno de los cuentos más brillantes de la literatura. La paradoja, un escritor que decide escribir palabra por palabra el Quijote, pero en el siglo XX, logrando así un texto distinto aunque idéntico. Ese cuento marca el nacimiento de Borges, narrador que conocemos, y la enfermedad le mostró que su destino no era solo la poesía, debía crear ficciones que fueran ensayos disfrazados. La ceguera, que avanzó con los años, lo convirtió en un escritor oral. Dictaba sus textos, los memorizaba, los recitaba. Alguna vez dijo: nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios. Me dio a la vez los libros y la noche. En este primer recorrido he querido mostrar al Borges joven, el que absorbió lenguas, filosofías, ciudades, y el que sin saberlo ya estaba gastando el laberinto que luego recorreríamos todos. Borges fue siempre un exiliado, un niño argentino que leía en inglés, un adolescente que vivió en Europa, un poeta que nunca encajó del todo en las vanguardias. Esa condición de extranjero permanente se volvió su sello. En sus primeros libros y ensayos ya se adivinan los temas que lo obsesionarían toda la vida: el tiempo, la memoria, la identidad, el infinito. Como quien prepara un tablero de ajedrez, Borges colocó las piezas en su lugar. Lo que vendrá en los bloques siguientes será la partida, los cuentos, los laberintos, los espejos. Borges y la filosofía, el infinito, el tiempo y la memoria.
Si cierro los ojos e intento pensar en Borges, lo primero que aparece no es una cara, ni una cita, ni siquiera un libro. Lo primero que aparece es un laberinto, ese espacio interminable donde cada peso abre otra posibilidad y donde uno nunca llega a la salida. Borges entendió que la filosofía no necesitaba fórmulas ni silogismos. Bastaba con un cuento de 3 páginas para poner en jaque a Platón, a Aristóteles y a Kant. El infinito, el tiempo y la memoria son para mí los 3 monstruos que Borges domesticó con palabras. No los eliminó, porque eso es imposible, pero los transformó en tigres de papel que podemos mirar sin que nos devore. Y al mismo tiempo, cada vez que los miramos, descubrimos que esos tigres vuelven a rugir dentro de nosotros. En el Aleph, en 1945, Borges imagina un punto en el sótano de una casa desde el cual se ve todo el universo, sin confusión, sin suposiciones, de manera simultánea. Al leerlo, uno siente un vértigo parecido al de abrir 20 pestañas de internet y que todas carguen a la vez en la cabeza. El Aleph es el infinito en miniatura, una paradoja, todo el cosmos contenido en un punto minúsculo. Yo suelo pensar en el Aleph como la metáfora perfecta de Google. Uno escribe cualquier palabra y ahí aparece el mundo entero. Claro, Borges no conoció los algoritmos, pero sí entendía que el ser humano siempre sueña con un ascenso inmediato a la totalidad del conocimiento. Lo inquietante es que ese acceso no trae consuelo sino angustia. El narrador del Aleph siempre el vértigo de ver demasiado, porque el infinito no es solo cantidad, es exceso. Y frente al exceso, nuestra mente se tambalea. Es como entrar a un buffet libre cuando solo tenemos hambre para un plato. La abundancia se vuelve un castigo. Si el Aleph es un punto, la biblioteca de Babel es un laberinto infinito de hexágonos repletos de libros. Cada libro contiene una combinación distinta de letras, lo que implica que ahí están todos los libros posibles. La historia de tu vida escrita con comas de más, la biografía de un gato que nunca existió, una guía de cocina para fantasmas. Cuando leí la biblioteca de Babel por primera vez, sentí que Borges había descrito Internet décadas antes. Hoy vivimos en esa biblioteca, un océano de información infinita donde todo existe, pero encontrar lo que buscamos es casi imposible. Google, Wikipedia, foros, redes sociales, todos son hexágonos de esa biblioteca. Lo más inquietante es la conclusión. En un universo donde todo está escrito, la originalidad desaparece. Somos meros repetidores de combinaciones ya existentes. El consuelo de Borges era que, aún así, seguimos buscando sentido, como los buscadores, que recorren los hexágonos en sus cuentos. Quizá lo importante no es encontrar el libro verdadero, sino caminar el laberinto. Borges estaba obsesionado con el tiempo, no con el tiempo del reloj, sino con el tiempo metafísico. En cuentos como El jardín del sendero que se bifurcan, imagina universos paralelos donde cada decisión abre nuevas ramificaciones. El tiempo para Borges no es una línea recta. A veces es un círculo, a veces un laberinto, a veces un río. Su frase famosa lo resume. El tiempo es la sustancia de la que estoy hecho. Yo suelo pensar en esto cuando repito rutinas. Me levanto, hago café, reviso el celular, me quejo del mismo correo electrónico. Esa repetición tiene algo de tiempo circular. Borges lo habría celebrado. Somos personajes atrapados en una rutina que, vista desde afuera, parece un destino mitológico. Su lectura de Nietzsche y del eterno retorno también aparece aquí, la idea de que todo se repite infinitamente. Pero Borges no lo vivió con angustia, sino con ironía. Si todo vuelve, incluso nuestras torpezas vuelven con estilo. En Funes, el memorioso, Borges presenta a un joven que después de un accidente recuerda absolutamente todo. No puede olvidar nada. Cada hoja, cada sombra, cada instante queda grabado en su mente. A primera vista parece un don, pero en realidad es una condena. Porque la memoria total paraliza. Sin olvido no hay abstracción, y sin abstracción no hay pensamiento.
Funes no puede generalizar. Cada recuerdo es único y lo inunda. Yo suelo usar este cuento como ejemplo cuando mi celular me recuerda fotos de hace años. Esa función que revive cada instante congelado puede ser tierna, pero también abrumadora. Si recordáramos cada detalle de nuestra vida, ¿cómo podríamos seguir adelante? Borges entendió que la memoria no es acumular, sino seleccionar. El olvido es tan esencial como el recuerdo. Su famosa frase lo confirma. Somos nuestra memoria. Somos ese quimérico museo de formas inconstante, ese montón de espejos rotos. La memoria no es un archivo ordenado, es un museo caótico, y de ese caos surge nuestra identidad. Lo fascinante de Borges es que nunca escribió tratados filosóficos. En lugar de eso, escribió cuentos que funcionan como experimentos mentales. Quería demostrar que la literatura podría ser un laboratorio para filosofía. Un ejemplo claro es Tlön, Ugbar, Orbis Tertius, donde imagina un mundo inventado por una sociedad secreta, un planeta donde la filosofía idealista se vuelve realidad. Ese cuento plantea preguntas más profundas que muchos tratados de metafísica. Para mí, Borges anticipó lo que hoy llamaríamos filosofía pop. Hablar de temas complejos con relatos accesibles, como si Kant hubiera decidido escribir ciencia ficción en lugar de la crítica de la razón pura. Para explicar el infinito borgiano suelo acudir a lo cotidiano. El Aleph es como la bandeja de notificaciones del celular. Todo ocurre al mismo tiempo, todo reclama atención, todo es demasiado. La biblioteca de Babel es como navegar en YouTube. Videos infinitos, algoritmos que recomiendan y la certeza de que ya todo está ahí, aunque uno nunca lo vea todo. El tiempo circular lo vivió cada lunes, esa sensación de que empiezo la semana como si fuera la repetición de la anterior, y la memoria selectiva la veo cuando alguien recuerda solo los chistes buenos de una reunión y olvida los silencios incómodos. Borges nos enseñó que los problemas filosóficos más abstractos están en la vida diaria, solo que disfrazados. Borges dialogó con Heráclito, Platón, Berkeley, Schopenhauer, Nietzsche, pero nunca lo hace desde la solemnidad. Prefiere la paráfrasis irónica, el comentario lateral. Es un lector creativo, no le importa ser fiel a la letra, sino abrir nuevas posibilidades. Me gusta cuando cuenta que de Platón lo que más le interesa no es la teoría de las ideas, sino la narración de la caverna. Para Borges, los filósofos son cuentistas que no se animaron a reconocerlo. Frente al infinito, al tiempo y a la memoria, cualquier escritor podría haberse vuelto solemne, trágico. Borges eligió la ironía. En el Aleph, el narrador no solo ve el universo, también se burla de la cursilería de Carlos Argentino Daneri, el poeta mediocre. Esa mezcla de lo sublime y lo ridículo es clave. El infinito nos aplasta, pero también nos hace reír. Borges entendió que la risa es un montón de soportar el vértigo metafísico. En este bloque he recorrido 3 obsesiones centrales de Borges: el infinito, el tiempo y la memoria. 3 espejos que se reflejan entre sí. El infinito nos muestra que todo es posible, pero que esa abundancia nos desborda. El tiempo nos recuerda que estamos hechos de instantes, que se repiten y se bifurcan. La memoria nos enseña que nuestra identidad no está en recordar todo, sino en el equilibrio entre recordar y olvidar. Borges no resolvió ninguno de estos problemas, tampoco lo pretendió. Lo que hizo fue convertirlos en relatos que siguen brillando como faros que iluminan preguntas que nunca se apagan. Quizás por eso seguimos leyéndolo, porque cada cuento suyo es una invitación a pensar lo imposible en medio de lo cotidiano, y porque, en el fondo, todos habitamos la biblioteca de Babel, aunque nuestra versión sea un poco más caótica y con menos hexágonos, más memes y menos enciclopedias. El lenguaje como laberinto. Decir es ya traicionar.
Cada vez que leo a Borges hablando el lenguaje, me entra un vértigo particular, esa sensación de que abrir la boca es ya empezar a equivocarse, porque Borges, más que nadie, entendió que las palabras nunca son lo que parecen. Nombrar algo es empobrecerlo. Decir árbol es olvidar todos los árboles concretos, con sus ramas torcidas, sus hojas caídas, sus insectos escondidos. Esto me recuerda a cuando pido una pizza por teléfono. Yo digo pizza y en mi mente hay una expectativa concreta. Queso derretido, masa crocante, salsa bien condimentada. Pero cuando llega, a veces lo que aparece es otra cosa. Masa gomosa, queso que se desliza, orégano en exceso. El lenguaje funciona igual. Lo que decimos nunca coincide del todo con lo que pensamos. Y Borges hizo de esa brecha una fuente inagotable de literatura. El nominalismo borgiano. Uno de los conceptos clave en Borges es el nominalismo, la idea de que los universales no existen más allá de los nombres. No hay caballo como esencia, solo hay caballos concretos, y la palabra caballo es un truco práctico. En sus ensayos, Borges cita a Guillermo de Ockham y a otros nominalistas medievales que cuestionaban la existencia de los universales, y lo hace no como un historiador de la filosofía, sino como alguien fascinado por la paradoja. Para Borges, el nominalismo tiene consecuencias literarias. Cada palabra es un atajo, pero también una traición. Cuando en Tlön, Uqbar, Orbit Tertius describe un mundo donde el idioma carece de sustantivos, está jugando con esa idea. Imaginen hablar solo en verbos y adjetivos, sin nombres. Sería como vivir en un mundo sin objetos, solo con acciones flotantes. Borges fue traductor desde joven. Pasó el español a autores como Virginia Woolf, William Faulkner, Franz Kafka, y siempre insistía en que la traducción no es un problema secundario, sino el corazón de la literatura. En un ensayo brillante, afirma que no hay un texto definitivo, porque traducir es crear variaciones. Para él, Homero no es un libro fijo, sino la suma de todas sus traducciones. Me encanta esa idea. Cada lector, en cierto modo, traduce lo que lee. Una vez intenté explicarle esto a un amigo que se enojaba porque su banda favorita había sido mal traducida. Borges diría que esa traducción también es válida, que incluso puede ser mejor que el original. Se quejó y luego quedó pensando y me respondió: entonces, no me enojo, pero sigo sin escuchar la versión en español. En el idioma de los argentinos, en 1928, Borges reflexionaba sobre el español rioplatense. Defiende la idea de que nuestra forma de hablar no es inferior a la de España, sino distinta. Rechaza la autoridad de la Real Academia y celebra la vitalidad de las lenguas vivas. Leer ese ensayo hoy es darse cuenta de que Borges ya anticipaba debates actuales sobre identidades lingüísticas. ¿Quién decide qué es correcto? ¿Un grupo de académicos en Madrid o quienes usamos el idioma todos los días en la calle? Yo siempre pienso en esto cuando alguien me corrige el dequiesismo. Es cierto, a veces digo, pienso de que, y sí, tal vez sea un error según las normas, pero si todos lo usamos, ¿no terminará siendo parte del lenguaje? Borges se habría reído y respondido: el idioma es un río, no una estatua. Uno de los juegos favoritos de Borges es mostrar cómo el lenguaje se enreda en sí mismo. En Pierre Menard, autor del Quijote, la paradoja no es solo que alguien reescriba palabra por palabra a Cervantes, sino que esas mismas palabras signifiquen algo distinto en otro contexto. Esto demuestra que el sentido no está en el texto, sino en la relación entre el texto y su época, entre la frase y el lector.
La misma oración puede ser trivial en el siglo XVII y genial en el siglo XX. Yo lo siento cada vez que vuelvo a una canción vieja. Hay letras que en mi adolescencia parecían profundas y hoy me parecen cursis. Y otras que antes me pasaban inadvertidas y hoy me conmueven. El texto es el mismo, pero yo soy otro. Borges nos recuerda que el lenguaje siempre depende de la mirada. Los espejos, obsesión borgiana, también sirven como metáfora del idioma. Una palabra le refleja un objeto, pero ese reflejo nunca es exacto. Es una copia invertida, deformada. En su ensayo Las versiones homéricas, Borges analiza distintas traducciones de Homero y concluye que ninguna es definitiva. Cada versión es un espejo distinto y juntas forman una galería infinita. Cuando lo leí, pensé en los filtros de Instagram. Una misma foto puede verse cálida, fría, saturada, en blanco y negro. Ninguna es la verdadera. Todas son variaciones posibles. El lenguaje hace lo mismo, colorea la realidad con filtros invertibles. Borges nunca fue un filósofo académico, pero sus ideas sobre el lenguaje resuenan con las de Wittgenstein. Ambos entendieron que las palabras no son simples etiquetas sino juegos. Imagina un diálogo entre ellos en un café porteño. Wittgenstein explicando sus juegos de lenguaje y Borges respondiendo con un cuento donde un idioma crea mundos. Se habrían entendido perfectamente. Para mí, Borges es como Wittgenstein, con humor, donde el austriaco era austero y severo. Borges prefería sonreír y contar una anécdota, pero ambos compartían la certeza de que los problemas filosóficos son, en el fondo, problemas de lenguaje. Para explicar a Borges sobre el lenguaje siempre uso ejemplos simples. Nominalismo. Cuando digo grupo de WhatsApp de la familia, en realidad no existe una familia abstracta. Existen personas concretas que mandan stickers y memes. Cada vez que alguien manda un meme en inglés y otro lo traduce mal, estamos viviendo la teoría borgiana de la variación infinita. Cuando alguien dice, lo dije sin palabras, está confirmando que las palabras no bastan. Borges nos invita a mirar estos gestos cotidianos como puertas hacia problemas eternos. En otras inquisiciones, en 1952, Borges alcanza una cima ensayística. Allí reflexiona sobre teología, literatura, filosofía, siempre con el mismo método: citas, paráfrasis, paradojas. Uno de mis ensayos favoritos es La muralla y los libros, donde comenta la obsesión del emperador chino Shi Huangdi: construir la muralla y quemar los libros. Borges lee ese gesto como la metáfora de dos pulsiones humanas: edificar y destruir. Esa capacidad de extraer simbolismos de la historia es lo que convierte sus ensayos en literatura pura. En el idioma analítico de John Wilkins, Borges analiza un catálogo chino de animales donde aparecen categorías absurdas como animales incluidos en esta clasificación o animales que parecen moscas a lo lejos. Ese texto inspiró a Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Un ejemplo claro de cómo Borges, desde la literatura, alimentó la filosofía. En este bloque he querido mostrar el Borges pensador del lenguaje, el que desconfía de las palabras, pero no puede dejar de usarlas, el que celebra la traducción como variación infinita, el que entiende que el sentido nunca es fijo, sino móvil. Para Borges, el idioma no es solo un medio de expresión, es un laberinto donde nos perdemos y nos encontramos. Su nominalismo nos recuerda que las palabras no atrapan la esencia, sino que apenas la rozan. Sus ensayos nos enseñan que cada traducción
cada lectura, cada interpretación es un espejo distinto y que la suma de todos esos espejos nunca agota el reflejo. Quizá por eso seguimos leyéndolo, porque al leer a Borges sentimos que las palabras, esas herramientas que usamos todos los días sin pensarlo, son en realidad puertas a lo infinito. Borges y la literatura universal. Conversaciones con los muertos ilustres. Siempre he pensado que Borges fue, ante todo, un lector. No un lector cualquiera, sino uno de esos que hacen de la lectura una forma de vida. Mientras algunos escritores se definen por la originalidad de su voz, Borges se define por su capacidad de dialogar con voces ajenas. Él mismo lo decía, que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Esa frase, que podría sonar falsa, modestia, es en realidad un manifiesto. Borges veía la literatura como un entramado donde lo que importa no es la individualidad del autor, sino la conversación infinita entre textos. Yo suelo sentir algo parecido cuando voy a una reunión y alguien me cuenta un chisme. Alguien dice algo, otro lo interpreta distinto, un tercero lo exagera y al final lo que circula no es la verdad de un hecho, sino una red de versiones. Borges entendía que la literatura universal funciona igual, un chisme eterno entre autores que se responden, se contradicen y se reinventan. Borges admiraba profundamente a Dante. En 9 ensayos dantescos se mete de lleno en la Divina Comedia y la convierte en un mapa simbólico. Para él, Dante no es solo un poeta medieval, sino alguien que creó un universo coherente y eterno. Recuerdo un pasaje donde Borges analiza la figura de Beatriz. No la ve como una mujer real, sino como un símbolo que trasciende. Y aquí aparece algo muy borgiano. Beatriz importa menos como una persona y más como una puerta hacia lo absoluto. Yo pienso en esto cada vez que un amigo habla de su ex, como si fuera un concepto universal. No habla de una persona concreta, sino de una metáfora del amor, del fracaso, de la nostalgia. Borges habría dicho, tu ex no es solo tu ex, es tu Beatriz personal. En Borges, Shakespeare aparece como un misterio, el hombre que escribió Hamlet, Macbeth, el rey leal, y sin embargo, sabemos tan poco de su vida. Borges estaba fascinado con esa paradoja, un autor infinito pero casi anónimo. En su poema, Everything and Nothing, imagina a Shakespeare como un hombre que no fue nadie, salvo todos los personajes que inventó. Es decir, Shakespeare no tuvo una identidad propia. Fue Hamlet, fue Otelo, fue Lady Macbeth. Yo pienso que algo de eso nos pasa en la vida cotidiana. Cuando estamos en el trabajo somos una persona. Cuando volvemos a casa, otra. Cuando hablamos con amigos, otra distinta. ¿Cuál es la verdadera? Borges diría ninguna y todas. Somos Shakespeare en versión doméstica. Si Borges adoraba a alguien, era Cervantes. El Quijote aparece una y otra vez en sus textos, pero lo que le fascinaba no era tanto la novela en sí, sino su juego con la autoridad y la ficción. En Pierre Menard, el autor del Quijote, Borges imagina a un escritor del siglo XX que reescribe el Quijote palabra por palabra. El resultado, sin embargo, no es el mismo libro. El texto de Menard es más complejo, más irónico, porque está escrito siglos después. Esa paradoja me recuerda cuando leo mis propios mensajes viejos de WhatsApp. A veces encuentro frases que escribí hace 3 años y me parece escrita por otra persona. El texto es idéntico, pero el contexto lo transforma. Yo mismo soy mi propio Pierre Menard. Si hay un autor que Borges reivindicó antes que nadie en el mundo hispano,
Ese fue Franz Kafka. En sus ensayos lo presenta como un escritor que inventó un estilo y un mundo. Para Borges, Kafka no solo escribió cuentos, inventó a sus precursores. Esa idea es genial. Cuando Borges dice que Kafka inventó a sus precursores, quiere decir que al leer a Kafka miramos hacia atrás y descubrimos que autores anteriores, como Kierkegaard o Chesterton, parecen kafkianos, aunque escribieron antes. Es como si Kafka hubiera cambiado la lectura del pasado. Esto lo experimento cada vez que alguien me muestra una serie nueva en Netflix y después no puedo volver a ver series viejas sin sentir que ya estaba anticipado esa estética. Borges diría, Netflix inventó a sus precursores. Borges leía a Schopenhauer con devoción. Le gustaba su pesimismo elegante, su visión del mundo como representación, como un juego de espejos. En muchos ensayos cita la idea de que el mundo es voluntad y representación. Para Borges, esa frase no era solo metafísica, era también literaria. La realidad se nos aparece como un relato, una ficción que intentamos organizar con palabras. Yo lo siento cuando abro mi celular y veo las redes sociales. La vida de mis amigos aparece como una representación cuidadosamente editada. No sé si es su vida real o un relato. Borges habría dicho, la vida en redes es pura schopenhaueriana representación, un Aleph digital. Borges creía que todo escritor es, en el fondo, un reescritor, que cada texto dialoga con otros textos. Lo expresó claramente, cada escritor crea a sus precursores. Esto quiere decir que la literatura universal no es una suma de libros aislados, sino una red. Cuando Borges escribe un cuento, lo hace conversando con Dante, con Cervantes, con Kafka. Y cuando lo leemos a él, también estamos leyendo a esos autores. La mejor comparación que se me ocurre es la música. Cuando escuchamos a una banda actual, siempre hay ecos de otras anteriores. Un riff que recuerda a Led Zeppelin, una letra que suena a Bob Dylan. La literatura funciona igual. Todo es cita, variación, eco. Harold Bloom hablaba del canon occidental. Borges, en cambio, vivía en un canon personal, mucho más amplio. Para él, la literatura argentina podía convivir con la china, la islámica, la medieval. En el jardín de senderos que se bifurcan, por ejemplo, mezcla espionaje inglés con metafísica china. En la busca de Averroes, imagina al filósofo árabe tratando de entender qué es el teatro, sin haber visto nunca uno. Esa amplitud de lectura lo hace único. Yo pienso en esto cuando entro a YouTube y termino en un bucle raro. Un video de historia japonesa me lleva a un tutorial de matemáticas y después a un clip de fútbol. Borges habría disfrutado de YouTube, un Aleph andivisual donde todo cabe. Para explicar la visión borgiana de la literatura universal, me gusta dar ejemplos simples. Cuando un amigo cita Los Simpson para explicar algo de su vida, está usando una especie de literatura universal en clave pop. Cuando alguien en Twitter compara a un político con Don Quijote o con Macbeth, está aplicando a la vida cotidiana esa conversación entre autores que Borges defendía. Cuando un estudiante plagia a Wikipedia, está siendo borgiano sin saberlo. La copia también es creación, porque el texto transforma el sentido. Borges no veía a Dante, Shakespeare, Cervantes, Kafka o Schopenhauer como autores lejanos, sino como contemporáneos en una biblioteca eterna. Para él, la literatura es una sola conversación infinita, donde cada lector y cada escritor participan. Su genialidad estuvo en mostrarnos que leer no es pasivo, es también reescribir, reinterpretar, inventar precursores. La literatura universal, en la mirada borgiana, no es un museo, sino un río vivo, donde todas las aguas se mezclan. Y quizá por eso
Borges se volvió universal, él mismo, porque entendió que no somos dueños de las palabras, sino huéspedes en un diálogo que empezó antes de nosotros y seguirá mucho después. Borges y la identidad. Hay una pregunta que parece sencilla, pero en realidad es un laberinto. ¿Quién soy yo? No quién soy yo, en el sentido práctico, mi nombre, mi edad, mi dirección, sino en el sentido profundo. ¿Qué significa ser alguien? ¿Es mi yo algo único y estable? ¿O soy un conjunto de máscaras que voy cambiando según la ocasión? Borges nunca dejó de hacerse esa pregunta. Su literatura está atravesada por la sospecha de que el yo es una ilusión, un artificio, una construcción narrativa. En sus cuentos, ensayos y poemas, el yo aparece siempre resquebrajado, multiplicado, dudoso. Yo mismo he sentido esa duda en situaciones cotidianas. Por ejemplo, cuando reviso mis viejos mensajes de Facebook, ahí encuentro opiniones mías que hoy me parecen ajenas. ¿Ese que escribió era yo? Sí y no. ¿Soy el mismo sujeto biológico? Pero no la misma conciencia. Borges habría dicho que ese otro yo es uno de mis dobles, uno de mis espejos pasados. El motivo del espejo es fundamental en Borges. A primera vista podría parecer un simple objeto decorativo, pero para él era una fuente de inquietud metafísica. En su poema Los espejos confiesa: yo que sentí el horror de los espejos, no solo el cristal impenetrable, donde acaba y empieza, inhabitable, un imposible espacio de reflejo. El espejo, para Borges, no es un inocente, es una máquina de duplicación. Ver mi rostro en un espejo es aceptable, pero ver infinitos reflejos, los dos espejos enfrentados, por ejemplo, produce un vértigo porque nos recuerda que somos replicables, que no hay un yo único. Yo pienso en esto cada vez que abro la cámara frontal de mi celular sin querer. Esa imagen inesperada, con un ángulo poco favorecedor, es una especie de Borges y yo digital. Un yo que existe y que me incomoda porque no coincide con mi autoimagen. Multiplica mi identidad y me obliga a pensar: ¿soy yo ese? El tema del doble atraviesa toda la literatura universal, desde el doble de Dostoyevsky hasta el retrato de Dorian Gray. Borges toma ese motivo y lo vuelve personal. En su breve texto, Borges y yo, narra la relación entre dos Borges, el que escribe y es leído por el mundo, y el otro, íntimo, que camina por Buenos Aires y toma café. Ese texto parece un simple juego literario, pero en realidad es una declaración existencial. Nunca somos uno, siempre somos dos. A veces siento algo similar cuando voy a una reunión de trabajo. Está el yo profesional, serio y articulado, que responde preguntas, y el yo interno, que en silencio piensa en lo que va a cenar. Ambos conviven, pero no son el mismo. Borges nos hace conscientes de esa duplicidad inevitable. ¿Por qué asustan los dobles y los espejos? ¿Por qué ponen en duda nuestra unidad? Nos hacen sospechar que no somos irreemplazables. Borges temía esta posibilidad. En su ensayo El otro tigre escribe: el tigre que está en el verso es un tigre de símbolos. Es decir, incluso cuando intentamos atrapar algo único con palabras, lo convertimos en copia, en símbolo, en reflejo. En términos cotidianos, lo mismo ocurre con nuestras fotos en redes sociales. Yo puedo subir una foto mía sonriendo, pero esa foto no soy yo. Es una versión, una representación. Si mañana alguien usara esa foto para crear un perfil falso, ¿sería menos yo que mi perfil original? Borges nos invita a pensar en esa fragilidad de la identidad.
Los tigres son uno de los motivos más insistentes de Borges. Desde niño lo admiró en los zoológicos de Buenos Aires y en las páginas de la literatura oriental. Aparecen en poemas, ensayos y cuentos, siempre como figura de lo inalcanzable. En el poema El otro tigre dice que hay dos tigres, el real, inaccesible, y el tigre de las palabras, que es apenas un símbolo. Nunca podemos atrapar al tigre real en un poema. Yo suelo experimentar algo parecido con la comida. Puedo describir una pizza deliciosa con salsa casera y queso perfecto, pero mi descripción nunca será la pizza real. El tigre de Borges es esa pizza que nunca llega. Lo máximo que logramos es el menú con su foto borrosa. Uno de los cuentos más célebres de Borges es Funes el Memorioso. Allí narra la historia de Irenos Funes, un joven que, tras un accidente, adquiere una memoria absoluta. Funes recuerda cada hoja de cada árbol, cada nube de cada día. Lo que parece un don, pronto se revela como una maldición. Funes no puede abstraer, no puede generalizar. Para él, cada perro es único, irrepetible, y por lo tanto no entiende la utilidad de la palabra perro. Vive atrapado en un mundo de detalles infinitos. A veces pienso que todos nos volvemos un poco Funes cuando usamos el celular. Tenemos miles de fotos en la galería, cada una registrada con detalle, pero esa acumulación no nos da más memoria, nos abruma. Borges anticipó, con Funes, la experiencia contemporánea de la infoxicación. Otro relato central es el jardín de senderos que se bifurca. Allí, Borges imagina un libro laberinto donde todas las decisiones posibles se realizan simultáneamente. Si en un momento eliges A, en otro universo eliges B, y ambos caminos coexisten. Esto plantea una idea inquietante. No somos un solo yo, sino una multiplicidad de yos desplegados en distintos tiempos. En un universo, yo escribo este ensayo. En otro, estoy viviendo una serie. En otro, nunca me interesó Borges. Me acuerdo de una conversación con mi amigo gamer que me explicó los finales alternativos en un videojuego. Dependiendo de las decisiones, el personaje puede morir, salvar el mundo o convertirse en villano. Borges ya había escrito ese videojuego filosófico en los años 40. En muchos pasajes, Borges se muestra como alguien aséptico de la identidad. Le gustaba citar a David Hume, quien decía que el yo es apenas una sucesión de percepciones sin núcleo permanente. En un poema, un ciego escribe: el mundo desgraciadamente es real, yo desgraciadamente soy Borges. Esa frase combina humor y tragedia, acepta que su yo público lo persigue como una sombra inevitable. Algo parecido me pasa cuando en la calle alguien me llama por mi apodo de la adolescencia. Ese nombre me arrastra a una versión de mí que ya no siento propia, pero que sigue existiendo en la memoria ajena. Es el problema del yo, nunca está del todo bajo nuestro control. Para bajar estas ideas, me gusta poner ejemplos simples. Espejos, cuando uno se graba hablando y luego escucha su propia voz, siente extrañeza. Esa voz no coincide con la autoimagen. Ese es el horror de los espejos. Dobles, cuando alguien crea un perfil falso con tu foto, ya existe otro tú circulando en el mundo digital. Tigres, cuando sueñas con algo que nunca logra alcanzar. Estás persiguiendo al tigre real, pero solo atrapas el de los símbolos. Funes, cuando tu celular te manda notificaciones de recuerdos. Tal día, hace 7 años, y de pronto tienes más memoria de la que quisieras. Senderos que bifurcan, cuando abres Netflix y pasas una hora eligiendo qué ver, sin decidirte. En algún universo paralelo, viste cada opción posible. En última instancia, Borges sugiere que la identidad es un relato que nos contamos. No somos una esencia fija, sino una narración en constante reescritura. Por eso decía, yo no soy yo, soy todos aquellos que he leído, todos los hombres que han muerto, todos los que han sido olvidados. Esa visión nos libera de la obsesión por un yo fijo.
nos recuerda que somos también nuestras lecturas, nuestros recuerdos, nuestras contradicciones. A veces me descubro inventando pequeñas historias sobre mí cuando me presento ante desconocidos. Resalto un aspecto, omito otro, acomodo el relato según el contexto. En el fondo, todos escribimos, Borges y yo, cada vez que decimos quiénes somos. En este bloque he recorrido las obsesiones borgianas sobre la identidad, espejos que multiplican, dobles que nos reemplazan, tigres que escapan de las palabras, memorias absolutas que paralizan, senderos que nos dividen en infinitos yo. Borges entendió antes que nadie que el yo no es una roca sólida, sino un laberinto en movimiento. Su literatura nos enseña a mirar con desconfianza nuestra idea de unidad y a aceptar que en nosotros conviven muchos yo, a veces en paz, a veces en conflicto. Quizá por eso seguimos leyendo a Borges, porque al enfrentarnos con sus espejos y laberintos, descubrimos que también nosotros somos un espejo roto, un jardín de posibilidades, un Funes olvidadizo y un tigre imposible. Borges y la teología literaria. Dios como laberinto. Dios en la biblioteca. Si pienso en Borges y en Dios, lo primero que me viene en la memoria no es un templo, ni una iglesia, ni siquiera una oración. Es una biblioteca infinita, con pasillos que nunca terminan, con volúmenes que nadie alcanzará a leer. Borges no se arrodilla ante un altar, se sienta en una mesa, abre un libro y busca a Dios entre las letras. Él mismo decía que su relación con lo divino estaba marcada por la duda y por la fascinación. Nunca fue un creyente fervoroso, pero tampoco un ateo militante. Estaba en el punto intermedio más borgiano posible, la ironía. Como quien sospecha que Dios existe, pero si existe debe ser, al menos, un gran escritor de paradojas. A mí me pasa algo similar cuando entro en una librería de usados. Veo montones de títulos polvorientos y me digo, aquí debe de estar escondido la respuesta a todo. Claro, nunca la encuentro, pero la búsqueda misma es lo divino. Borges me enseñó que lo religioso puede estar en ese gesto, en hojear páginas, en sospechar que un libro cualquiera guarda un secreto eterno. Uno de los temas que más les fascinaba era el agnosticismo. Esa corriente antigua afirmaba que el mundo no había sido creado por el Dios Supremo, sino por un demiurgo torpe, una especie de aprendiz de divinidad que cometió errores. El universo, entonces, es defectuoso por naturaleza. En Cuentos y Ensayos, Borges retoma esa idea como deleite, porque le permite explicar de manera literaria por qué el mundo está lleno de injusticia, dolores y absurdos. Si lo creó un Dios perfecto, entonces ese Dios es cruel. Si lo creó un Dios imperfecto, entonces todo encaja. Borges amaba las herejías, no porque las practicara, sino porque veía en ellas creatividad literaria. En otras inquisiciones comenta sectas y doctrinas rarísimas, y siempre lo hace con admiración estética. Para él, una herejía es un cuento filosófico, por ejemplo, aquella que afirma que Judas fue el verdadero Salvador, porque se sacrificó al convertirse en traidor, o la que imagina que el universo fue creado hace 5 minutos, con todos los recuerdos ya puestos en nuestras cabezas. Cuando leo esas herejías me siento como cuando un amigo me cuenta teorías conspirativas de internet, que la Tierra es plana, que vivimos en una simulación. No me las creo, pero me fascinan como narrativas. Borges pensaba igual, no hace falta creer para disfrutar. En su cuento, Ensayo, 3 versiones de Judas, Borges presenta diferentes interpretaciones teológicas sobre la figura de Judas Iscariote. Allí juega con la idea de que Judas no fue un simple traidor, sino el verdadero héroe del cristianismo.
Una versión sostiene que Judas, al entregar a Jesús, estaba cumpliendo con un plan divino indispensable. Otra dice que Judas fue más valiente que Cristo, porque asumió el papel del villano para siempre, cargando con el odio eterno. Ese cuento me parece una lección brutal sobre cómo el bien y el mal pueden invertirse según la perspectiva. Me recuerda a cuando, en un grupo de amigos, alguien decide ser el malo y pedir que todos paguen la cuenta justa en lugar de dividirla. Termina siendo visto como un egoísta, pero en realidad está defendiendo la justicia. Judas en el bar, digamos. Borges convierte esa situación en teología literaria. Borges entendía que la idea de Dios es inseparable de la idea infinita. En la biblioteca de Babel, por ejemplo, imagina una biblioteca infinita que contiene todos los libros posibles, incluso los absurdos. Esa biblioteca es, en el fondo, un retrato de Dios, un todo que incluye lo verdadero y lo falso, lo sensato y lo inútil. El infinito, para Borges, es aterrador y seductor a la vez. Dios es esa paradoja. Si existe, es infinito, y si es infinito, también es incomprensible. Yo suelo sentir esa sensación cuando abro el buscador de Google. Tecleo una palabra y aparecen millones de resultados. No hay forma de abarcarlo todo. Esa infinitud digital es lo más cercano que tenemos hoy a la biblioteca borgiana. Quizá Google sea nuestro Dios imperfecto. En la busca de Averroes, Borges imagina al filósofo árabe Averroes intentando comprender qué significan las palabras tragedia y comedia, sin haber visto nunca una obra de teatro. Averroes busca, lee, interpreta, pero siempre se queda corto. Ese cuento es una parábola sobre los límites de la comprensión humana. Hay experiencias que no se pueden traducir solo con libros. Necesitamos vivirlas. A mí me pasa cuando intento explicarle el tejuino a alguien que nunca lo probó. Puedo hablar del sabor, de la ceremonia, de la ronda, pero hasta que no le den un sorbo no entiende. Borges entendía que toda la teología tiene ese límite. Hablar de Dios sin experimentar es como explicar el tejuino sin la masa. Borges sospechaba que, si Dios existe, debe ser un narrador irónico. En su ensayo, La esfera de Pascal, reflexiona sobre la imagen de Dios como esfera infinita, cuyo centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna. Esa definición le parece bella y absurda a la vez. Dios, en Borges, no es el pastor cariñoso de la tradición, sino un autor de chistes metafísicos. Nos pone en el laberinto, nos enfrenta a paradojas, nos da pistas falsas. Lo pienso cuando pierdo un colectivo por segundos. Me digo, esto es una ironía divina. Un narrador con sentido del humor está escribiendo mi jornada. Para Borges, no había una diferencia radical entre teología y literatura. Ambas son ficciones que intentan organizar el misterio del mundo. Decía que la teología es una rama de la literatura fantástica, porque inventa mundos, jerarquías de ángeles, explicaciones cósmicas, y lo hace con la misma imaginación que un novelista. En este punto, Borges me cambió la forma de ver las cosas. Cuando un amigo me habla con pasión de su fe, yo lo escucho como si me estuviera narrando un cuento épico. No necesito creerlo literalmente para disfrutarlo. Borges me dio permiso para leer las religiones como mitologías y las mitologías como literatura. Una de las preguntas teológicas más antiguas es: si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Borges no resuelve el dilema, pero lo convierte en materia narrativa. En cuentos como La forma de la espada o Tema del traidor y del héroe, muestra cómo la traición y la lealtad se confunden. El mal absoluto parece imposible, siempre depende de la perspectiva. En la vida diaria me pasa cuando veo discusiones políticas en redes sociales. Lo que para uno es corrupción, para otros es estrategia. Lo que para uno es traición, para otros es heroísmo. Borges entendió que el mal no es bloqueo sólido, sino un espejo donde se reflejan las interpretaciones. Estos son algunos ejemplos cotidianos de la teología borgiana.
Gnosticismo. Cuando alguien culpa al sistema de todo, está hablando del demiurgo chapucero. Herejías. Cuando inventamos excusas inverosímiles para no salir, estamos creando pequeñas herejías cotidianas. Judas. Cuando un amigo se sacrifica y se lleva la culpa en un grupo para que los demás queden bien, está haciendo de Judas. Infinito. Cuando abrimos YouTube y los videos nunca terminan, experimentamos lo divino borgiano. Y Averroes. Cuando tratamos de entender un meme sin saber el contexto, somos Averroes frente al teatro. Borges nos enseña que lo religioso no necesita ser solemne ni dogmático. Dios, en su obra, aparece como un laberinto de símbolos, como un infinito incomprensible, como un narrador con sentido del humor. Su fascinación por el gnosticismo, las herejías y las paradojas teológicas no es la de un creyente piadoso, sino la de un lector que encuentra en esta doctrina relatos apasionados. Para Borges, la teología es literatura fantástica de la más alta calidad. Y en el fondo, lo que nos deja en esta sospecha deliciosa, tal vez lo divino no sea un dogma, sino un cuento, y quizás, cuando creemos estar leyendo a Borges, lo que hacemos en realidad es leer la Biblia secreta que Dios escribió en clave de espejos y laberintos. Borges y la modernidad cultural. El escepticismo como brújula. Hablar de Borges y la modernidad cultural es como hablar de un gato en una biblioteca. Parece fuera de lugar, pero en el fondo está exactamente donde debe estar. Borges nunca fue un autor argentino, en el sentido folclórico, pero tampoco fue un escritor que renunciara a su tierra. Su relación con Argentina fue, como todo en él, paradójica. Él decía que un escritor no debía encerrarse en el color local. En su conferencia, el escritor argentino y la tradición sostuvo que no necesitábamos escribir gauchescas para ser argentinos. Bastaba con escribir desde nuestra experiencia que ya lleva nuestra marca. El ejemplo es brillante. Los irlandeses no tienen que escribir siempre sobre tréboles o duendes para ser irlandeses. A mí esto me pega fuerte cuando alguien me dice que, si soy mexicano, tengo que escribir con calaveritas y mariachi. Yo pienso en Borges y digo, no, yo puedo escribir de ciencia ficción o de supermercados y seguir siendo mexicano. A mí Borges me dio esa libertad. Borges tenía una fascinación peculiar con el criollismo, los compadritos, los cuchilleros, los arrabales, pero no lo veía como un nacionalismo barato, sino como un mito literario. En cuentos como El Sur o Hombre de la Esquina Rosada, muestra la violencia criolla como un escenario épico, casi homérico. El duelo a cuchillos en un baldío no es solo una riña de barrio, es un eco de las batallas de Aquiles y Héctor. Me hace pensar como cuando alguien discute por el último asiento en el transporte público. Es un conflicto mínimo, pero narrado a lo Borges podría ser la Ilíada del metro. Ese es su genio, elevar lo cotidiano a mito y el mito bajarlo a arrabal. Borges tenía una relación complicada con la política. Detestaba las ideologías cerradas y los nacionalismos extremos. Era un liberal clásico, de esos que prefieren el individuo al Estado todopoderoso. Y sobre todo, era un escéptico. Sospechaba de cualquier sistema que prometiera el paraíso de la tierra. Su enfrentamiento con el peronismo es famoso. Borges veía en Perón una amenaza autoritaria, y lo dijo con ironía. Alguna vez contó que cuando lo ascendieron a inspector de aves y conejos en un mercado municipal por su oposición política, lo vivió como una burla digna de Kafka. A mí me recuerda cuando un trabajo te cambia de puesto sin sentido. No te despiden, pero te hacen sentir inútil. Borges lo vivió como sátira política y lo transformó en literatura. Borges veía la historia con un escepticismo radical. No creía en la idea
de progreso lineal ni en el mito de la modernidad como superación. En textos como Historia Universal de la Infancia, retrata personajes históricos oscuros y marginales, mostrando que la historia está llena de farsantes, traidores y oportunistas. Su visión se parece mucho a la frase de Hegel que tanto citaba: la historia se repite, primero como tragedia y luego como farsa. Borges lo convierte en cuento. Lo que creemos grandeza histórica suele ser, en realidad, repetición grotesca. Pienso en las elecciones políticas de mi país. Los mismos discursos reciclados, los mismos eslogans, los mismos errores. Borges tenía razón. La historia no avanza, da vueltas en un laberinto. Aunque Borges quedó ciego en su madurez, tenía una intuición poderosa sobre el futuro de la técnica. Su idea de la biblioteca infinita anticipa Internet. Sus obsesiones con los laberintos y los espejos parecen prefigurar la realidad virtual. Pero no era un tecnófilo ingenuo. Veía que la técnica podría ser otro laberinto, otro espejismo. En el jardín de senderos que se bifurcan anticipa la idea de un mundo paralelo, como si hubiese imaginado el hipertexto antes de que existiera la computadora personal. Yo siento lo borgiano cuando entro a Netflix. Tantas opciones que termino viendo nada. Eso es la biblioteca de Babel en versión streaming. Borges entendió que la modernidad técnica nos ofrece infinitud, pero también parálisis. En un tiempo donde las naciones querían afirmarse con símbolos, Borges decía algo escandaloso: que lo argentino era inseparable de lo universal, que nuestra tradición incluía a Cervantes, a Dante, a Shakespeare. Esto lo sostenía con ejemplos contundentes: los gauchos que recitaban a Quevedo o los compadritos que escuchaban tangos mezclados con milongas italianas. La identidad para Borges siempre fue híbrida. Lo pienso cuando alguien me dice que tal música o tal comida no es auténtica. Borges me da permiso de reírme. La autenticidad es un mito, todo es mezcla, todo es traducción. Lo que más me fascina de Borges es que nunca se tomó demasiado en serio ni a sí mismo ni a su país. Podría reírse de las solemnidades culturales. En sus entrevistas decía que los argentinos son propensos a la exageración. O creemos que son el centro del mundo, o creemos que son lo peor del mundo. Borges, con ironía, proponía un punto medio: aceptar que son una provincia del universo, ni más ni menos. Yo siento esto cada vez que viajo y me doy cuenta de que la gente en otro país no sabe quién es mi político famoso o mi artista local. Borges tenía razón. Nuestra importancia es relativa y esa es una forma de liberación. La modernidad cultural para Borges no era una línea recta sino un laberinto de influencias. Le encantaba perderse en genealogías literarias. Como un poeta árabe influyó en un trovador provenzal, que a su vez inspiró a Dante, que luego resonó en un poeta argentino. Esa visión desmonta la idea de culturas puras. Todo es un entramado de préstamos, de espejos deformados. Lo experimento cada vez que escucho rap, con bases electrónicas, rock, balada. Eso ya es Borges. Un Aleph cultural donde conviven lo culto y lo popular. Borges fue enemigo de los ismos. Fascismo, comunismo, nacionalismo, los veía como ficciones peligrosas, más dogmáticas que creativas. Para él, un ismo era un laberinto que encerraba a la gente en categorías rígidas. Su propuesta era otra: la libertad de la imaginación. En vez de unificarnos con ideologías, prefería perderse en la pluralidad de las bibliotecas. Yo aplico esa lección cada vez que me quieren encasillar en etiquetas políticas o culturales. Borges me susurra: no aceptes un ismo, acepta un libro, y me quedo tranquilo. Borges nos da una brújula cultural para la modernidad, la brújula del escepticismo.
No confiar ciegamente en la historia, en la política, en la técnica, ni en las identidades fijas. En lugar de eso, nos invita a ver la cultura como un laberinto abierto, donde cada rincón puede conectarse con otro inesperado. Para Borges, lo argentino no está reñido con lo universal, y lo universal no está peleado con lo local. Todo es traducción, todo es mezcla. Al final, Borges nos enseña a vivir la modernidad con ironía, no como una marcha triunfal hacia adelante, sino como un juego de espejos donde podemos elegir perdernos con estilo. Borges, el infinito cercano. Cuando terminé de leer por primera vez el Aleph, me pasó algo curioso. No supe si había leído un cuento de ciencia ficción, o un tratado de teología, o una confesión íntima. Con Borges siempre pasa eso. Nunca lees un género, sino un Aleph en miniatura. Cada uno de nosotros tiene su propio Borges. Para algunos es el cuentista de los laberintos, para otros el poeta que le cantó a Buenos Aires, para los filósofos un pensador disfrazado de narrador. Para mí, Borges es como ese amigo que, cuando todo el grupo se pone serio hablando de política o de trabajo, de pronto suelta una broma inteligente y todos se ríen. Pero luego descubren que detrás del chiste había una verdad incómoda. Esa es la conclusión más amplia. Borges fue un genio, no porque nos diera respuestas, sino porque convirtió nuestras preguntas en literatura. A continuación, tendrán una sopa de frases famosas de Borges. ¿Y por qué? Porque siguen vivas. Yo no hablo de venganza ni perdones. El olvido es la única venganza y el único perdón. Cada vez que alguien me dice que tiene bloqueado a su ex en redes sociales, pienso en esta frase. Borges entendía que el verdadero corte no es castigar ni reconciliar, sino borrar. El olvido como botón de mute metafísico. Yo siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Para mí, esta es la más clara. Hoy podríamos decir, el paraíso es una biblioteca o un wifi sin caídas. Pero Borges veía en la acumulación de libros una metáfora de la eternidad. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. En un mundo lleno de gurús que te venden certezas en videos de TikTok, esa frase es un antídoto. Borges convierte la inseguridad en virtud. Dudar es pensar. He cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Esta confesión es brutal. Borges nos recuerda que no se trata de acumular premios ni bibliotecas, sino de la felicidad concreta cotidiana. Yo lo traduzco a algo más simple. No olvides comerte un postre favorito de vez en cuando. Estas frases siguen vivas porque son como espejos. Uno se mira y ve su propia vida reflejada. Historia universal de la infamia, 1935. Borges nos enseña que la historia oficial es aburrida si se cuenta sin imaginación. Prefiere retratar a bandidos, impostores y herejes. Hoy sería como hacer un documental sobre los hackers anónimos en lugar de presidentes. Ficciones, 1944. Aquí Borges se vuelve universal. La Biblioteca de Babel, Tlön Uqbar, Orbis Tertius, Pierre Menard, autor del Quijote. Todos estos cuentos anticipan debates de la filosofía posmoderna y hasta de la informática. El Aleph, 1949. Una colección que muestra cómo lo infinito puede caber en un sótano de la calle Garay. Nos dice que lo extraordinario puede esconderse en la esquina más común de la ciudad. Otras Inquisiciones, 1952. Su ensayo más potente. Borges demuestra que la crítica puede ser tan creativa como la ficción. Yo diría que es un manual secreto para aprender a leer de verdad. El Hacedor, 1960. Un libro íntimo, más personal, donde Borges habla de su ceguera, de su destino, de sus obsesiones. Es casi un diario metafísico. Cada uno de estos libros es un rostro distinto de Borges.
y juntos forman un poliedro infinito. Borges nunca fue filósofo en sentido académico, no hizo sistemas ni tratados, pero fue un filósofo literario. Planteaba preguntas eternas en forma de cuentos. El problema del tiempo en Funes el Memorioso, el dilema de la identidad en Borges y yo, la cuestión del infinito en la Biblioteca de Babel, la paradoja de la traición y la lealtad en 3 versiones de Judas. Lo fascinante es que no necesitas un doctorado en filosofía para entenderlo. Te da ejemplos narrativos, casi cotidianos. Es como si un Sócrates del siglo XX hubiera decidido dedicarse a escribir cuentos policiales metafísicos. Ya hablé en el bloque anterior de su enfrentamiento con el peronismo y su escepticismo frente a los sismos, pero lo importante aquí es su método, la ironía. Cuando lo castigaron con el cargo de inspector de aves y conejos, en lugar de enojarse escribió sobre ello con humor. Cuando otros escritores se fanatizaban con banderas políticas, él prefería refugiarse en Schopenhauer o en un poema anglosajón. Su mensaje frente a la violencia de la política: la literatura puede ser un refugio y un arma, no para convencer, sino para resistir con lucidez. Hoy Borges aparece en lugares insólitos. Los fanáticos de la ciencia ficción lo leen como precursor del cyberpunk. Los gamers lo mencionan en relación con los mundos paralelos y los multiversos. En series como Dark o Westworld se percibe su influencia. Hasta en memes, el clásico, la Biblioteca de Babel, se convierte en chistes sobre Netflix o Spotify. Eso es Borges vivo, un autor que escribió en la primera mitad del siglo XX, pero parece haber anticipado todos los dilemas culturales del siglo XXI. Para mí, la mejor forma de cerrar es mostrar cómo Borges ilumina lo pequeño. Cuando te pierdes en YouTube y terminas viendo videos de un tema que no buscabas, el jardín de sendero que se bifurca. Cuando recuerdas demasiado y eso te agobia, Funes el Memorioso. Cuando te peleas con tu reflejo en el espejo porque te ves distinto, Borges y yo. Cuando abres una caja de mudanza y encuentras papeles sin sentido, la Biblioteca de Babel. Borges nos enseñó a mirar lo ordinario con lentes metafísicos. Más allá del genio estaba el hombre, un hombre que sufrió la ceguera, que tuvo amores difíciles, que se sintió solo muchas veces. Esa vulnerabilidad aparece en poemas como Límites o otro poema de los dones. Leerlo en esa clave me conmueve más que sus laberintos, porque ahí Borges nos recuerda que detrás del infinito está el ser humano que se pregunta qué hacer con su propia vida infinita. El legado. Borges nos dejó 3 grandes lecciones. La literatura es infinita, siempre se puede volver a contar lo ya contado. La identidad es múltiple, nadie es uno solo, todos somos espejos y dobles. El humor es filosofía. No hace falta solemnidad para pensar lo más hondo. Si hoy podemos hablar de literatura global, de posmodernidad, de hipertexto, es porque Borges abrió esos senderos antes que nadie. El infinito cercano. Para cerrar este viaje, me quedo con una imagen. Borges decía que el Aleph estaba en un sótano de la calle Garay, lo infinito en lo cotidiano. Yo creo que Borges mismo fue un Aleph. En su obra caben todas las filosofías, todas las literaturas, todas las dudas, pero no lo guardó en un templo ni en una universidad. Lo puso en cuentos cortos, en poemas, en ensayos que se leen en un café. Por eso, su legado sigue vivo, porque nos recuerda que lo más grande se esconde en lo más cercano y que, como él mismo escribió, somos nuestra memoria, somos ese quimérico museo de formas inconstantes. Borges fue y sigue siendo el museo donde todos podemos reconocernos. Después de recorrer, de analizar y reflexionar, lo que queda es un Borges que se multiplica, no uno, sino muchos. El poeta, el cuentista, el ensayista, el bibliotecario, el filósofo disfrazado de narrador, el hombre que bromeaba con su propio destino.
y el ciego que nunca dejó de ver. En este sentido, Borges es como sus propios espejos. Al mirarlo, nunca vemos un rostro fijo, sino un caleidoscopio, y esa multiplicidad es su mayor riqueza, porque nos impide encerrarlo en una sola categoría. Borges no es solo literatura argentina, ni solo vanguardia universal, ni solo filosofía narrativa, es todas esas cosas a la vez. De entre sus frases más cotidianas hay 3 que sintetizan su espíritu. Siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Aquí está el Borges soñador, el que convierte el acto de leer en salvación. La duda es uno de los nombres de la inteligencia. Aquí vemos al Borges filósofo, el que convierte la incertidumbre en método. He cometido el peor de los pecados, no he sido feliz. Y aquí está el Borges humano, el que reconoce la fragilidad de toda la vida. Lo que Borges nos enseñó sobre la literatura. Borges demostró que la literatura no necesita ser larga para ser profunda. En unas cuantas páginas, en un cuento de pocas hojas, se puede desplegar un cosmos entero. La biblioteca de Babel es más vasta que muchas enciclopedias. El Aleph contiene más universos que 100 sagas de ciencia ficción. Y Borges y yo dice más sobre la identidad que tratados enteros de filosofía. Su aporte fue mostrarnos que la literatura es un laboratorio filosófico y que cualquier biblioteca, incluso la más pequeña, puede ser infinita si se le sabe leer. Lo más extraordinario es cómo Borges ilumina lo común. Abrir un libro cualquiera puede ser el Aleph. Perderse en internet es vivir en la biblioteca de Babel. Discutir en uno mismo frente al espejo es revivir Borges y yo. Recordar demasiado es ser Funes. Borges nos enseñó a detectar lo metafísico en lo trivial. Nos mostró que lo infinito puede estar en una esquina, en una palabra, en una memoria, en un objeto cotidiano. No podemos olvidar al hombre detrás de la obra. Borges sufrió, se sintió solo, amó con dificultad, soportó la ceguera, vivió con contradicciones políticas y personales, pero incluso en esas sombras supo reírse de sí mismo. En otro, Poema de los Dones, agradece incluso lo que lo hiere. Gracias por el amor que me dejaron o me negaron. Esa gratitud paradójica es la clave de su sabiduría, asumir la vida como un don, incluso en sus límites. El legado. Borges nos dejó 3 herencias fundamentales. Una nueva forma de leer. Todo texto remite a otros. Todo libro dialoga con infinitos libros. Una nueva forma de pensar. La literatura puede ser filosofía sin dejar de ser arte. Una nueva forma de vivir. Lo infinito no está lejos, está en lo cotidiano, en lo que miramos sin ver. Por eso Borges no es un escritor del pasado, es un autor que siempre se proyecta hacia adelante. Mi Borges personal. Si debo cerrar con una confesión, diría que mi Borges personal es un compañero de sobremesa, ese amigo que te cuenta un chiste inteligente y que mientras te ríes te das cuenta de que te cambió la manera de mirar el mundo. Cada vez que abro un libro suyo me pasa lo mismo. Empiezo riendo con su ironía, sigo pensando con su paradoja y termino preguntándome cosas que no tienen respuesta. Y tal vez ahí está la magia. Borges no nos da soluciones, nos regala preguntas. Si Borges imaginó que el Aleph estaba en un sótano, yo diría que hoy está en cada lector que se anima a entrar en sus páginas. Cada uno de nosotros, al leerlo, se convierte en ese Aleph, en un punto donde caben todas las dudas, todos los recuerdos y todas las ficciones. Esa es su verdadera eternidad. No los premios que ganó ni los que no ganó, no sus polémicas políticas, ni siquiera sus libros en papel. Lo eterno es la chispa que enciende en cada lector. Borges seguirá vivo mientras alguien abra un libro suyo y sienta, aunque sea por un instante, que el infinito cabe en una frase. Si han llegado hasta aquí, me atrevo a pensar que ya forman parte de esta vasta y secreta cofradía que llamamos lectores. No digo oyentes, porque oír es un acto pasivo, casi fisiológico, y leer, aunque sea en esta forma oral,
es siempre una aventura, un riesgo, una complicidad. Ahora corresponde la despedida, pero toda despedida, lo sabemos, es apenas un aplazamiento del reencuentro. Les ruego entonces que no se alejen demasiado de esta modesta laberinto que hemos compartido. Quien se aparte corre el riesgo de olvidar, y quien olvida, ¿acaso repite el peor de los pecados? El de no haber sido feliz en compañía de los libros. En próximas jornadas nos esperan otros nombres, otros espejos. Podríamos hablar de Heráclito, que intuyó que nadie se baña dos veces en el mismo río, y de Hegel, que pretendió abrazar con un sistema la historia del espíritu. Nos aguardan también las aguas movedizas de Bauman, la ironía desconcertante de Derrida, y, si la fortuna es generosa, las voces de poetas como Pessoa, que fue muchos hombres, o Octavio Paz, que fue un hombre en busca de todos. Todo eso está por venir. Les propongo, entonces, que permanezcan en la vigilia del pensamiento, que no claudiquen en la curiosidad y que entiendan este podcast no como una serie de episodios sucesivos, sino como un Aleph, un punto en el cual caben infinitos futuros. Me despido con la secreta certeza de que no me despido. Las palabras, como los espejos, saben el arte de volver. Si te gustó, suscríbete, comparte, comenta y recuerda, quien escribe merece el castigo de ser leído.